Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a tocar un tema más o menos interesante, bueno, por lo menos para mí, que vamos a utilizar, vamos a crear impresiones de elementos sobre nuestros objetos en 3D. Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este par de elementos como ejemplo. Estos archivos se los voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes puedan utilizarlo, y les voy a enseñar a cómo manejar ciertos nodos y obviamente ciertos elementos para que podamos entonces crear esos materiales sin tener tanta pérdida, ¿no? O por lo menos para que pues, no podamos entonces perder tiempo y optimizar nuestro tiempo en trabajo. Bien, en el archivo les voy a dejar estos links, bueno, más bien estos archivos. Si yo voy acá a cristalizar con logo, les voy a dar estos dos archivos, estos dos logotipos. Ya les voy a enseñar ahorita para qué los uso, y de paso también les voy a dejar una muestra de cómo se verían los renders, ¿no? Utilizando, pues bueno, utilizando lo que una vez renderizado las iluminaciones y el resto del contorno, ¿no? De esta manera. Bien, lo primero que tenemos que comprender aquí es qué queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi modelado básico de lo que es esta especie de cilindro hueco, ¿no? Que es algo así como un pequeño recipiente. Y entonces dentro de este recipiente, o más bien en el recipiente, lo que hice fue que hice un corte usando Mark Sim para que entonces podamos crear el UV Editing de forma más correcta. Bien, para mostrar bien este escenario voy a crear un nuevo archivo. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Okay, y entonces una vez que tengamos esto, me voy entonces a donde dice Cylinder y entonces aprieto GZ1 para colocar mi elemento por encima de su origen, ¿no? Para que cuando le escale del centro hacia arriba. Voy a escalarlo por 2, S y 2. Y una vez que tengamos entonces nuestro cilindro de esta manera, voy a ir a la opción de edición y la edición de caras. Voy a apretar voy a apretar I. Y entonces si me voy a la opción de lateral, voy a apretar E para entonces extruir hacia adentro de mi envase, ¿no? De esta manera. Y una vez que tengamos esto, voy a apretar control R en los lados de mi cilindro, es decir, de estos lados, para que no aparezca ese círculo. Y con el scroll del ratón quiero entonces ir moviendo de esta manera para que parezca, para crear más subdivisiones de esta forma. Se me movió un poco, voy a volver a hacerlo, control R, aprieto dos veces clic izquierdo para que tengamos estas subdivisiones. Y una vez que tengamos esto, me voy a tocar nuevamente, dejar esto de esta manera. Aprieto Alt acá abajo, Alt y Shift arriba, Alt y Shift nuevamente y Alt y Shift aquí en la parte interna para agregar que esos bordes quiera entonces crearle una especie de filo más redondeado. Voy a apretar Control B de esta manera. Y con el scroll del ratón voy a dividir varias veces la cara para colocar algo más o menos como esto. Es funcional. Y luego aprieto control 2 para subdividirlo de esta manera. Y con clic derecho y Shade Smooth voy entonces a crear ya un suavizado nítido, ¿no? De esta manera. Una vez que ya tengamos entonces nuestro envase, voy a crearle las subdivisiones para que no tengamos pérdida. Voy a apretar Tab nuevamente. Y entonces aquí en las caras principales, por ejemplo, lo que es este lateral superior, no del todo, sino casi llegando al superior, bajo un poquito y entonces aprieto Alt y Shift para seleccionar ambos, tanto abajo como arriba. Y entonces una vez que ya tenga mi lateral hecho, voy a apretar entonces Shift manteniendo presionado para seleccionar este otro vértice de esta forma, y tendremos entonces esto seleccionado de esta manera. Una vez que ya tengamos estos bordes listos, voy a apretar clic derecho y le voy a dar donde dice Mark Sim para crear entonces esos cortes de esta manera. Ya veremos entonces a continuación para qué me sirven. Esto ténganlo muy en cuenta porque esto en un futuro video, creo que en el siguiente que viene, si no mal recuerdo,
Voy a utilizarlo para entonces crear cristales más realistas, y para que ustedes tengan esto en cuenta es muy importante este paso. Una vez que ya tengamos entonces nuestra subdivisión finalizada, voy entonces a salir de modo edición y voy a crearle un material. Me voy a abrir una pestaña nueva en Shader Editor y seleccionando el material que ya viene por defecto de esta manera, voy entonces a importar mi logotipo, el logotipo que les dejé aquí en la descripción. Pueden seleccionar ambos. Yo en mi caso primero voy a seleccionar el logo negro con el fondo blanco de esta manera y lo voy a enlazar en Base Color de esta forma. Una vez que ya tengamos entonces esto, voy a apretar Z, Material Preview, y veremos que bueno, en efecto nuestro logo está desordenado en toda la superficie de mi cilindro, ¿no? De mi envase, y yo quiero tener un control absoluto de dónde está ubicado, pues bueno, nuestro logo. Y para eso primero voy a guardar esto aquí para no perderlo, y para eso entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Con el mapa de Vs voy a abrir una nueva ventana de este lado, ok, de esta manera, ok. Una vez que ya tenga entonces mi ventana de Vs de esta forma, voy a apretar Tab y seleccionando todo con A, voy entonces a ver que bueno, en efecto estas son las disposiciones en las que está pues bueno mi logotipo y mi fondo blanco sobre mi taza o mi envase. Y yo lo que quiero es tener un control absoluto dentro de mi envase de esta manera. Entonces para eso voy a seleccionar realmente lo importante. Por ejemplo, si yo quiero plasmar mi logotipo solo en la cara cilíndrica exterior, el resto pues bueno lo vamos a descartar. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar primero la parte de abajo, ok, cualquier cara de la parte de abajo, y voy a apretar L. Con L selecciono todos los bordes y todos los contornos que están dentro del corte que hicimos anteriormente de Mark Sim, ¿no? Si yo aprieto una de estas caras y aprieto L, seleccionaremos solamente las caras que están en el corte de todo el contorno, y lo mismo va a pasar adentro. Si aprieto L, seleccionando las caras de adentro, pues solo seleccionaré esas partes. Y en mi caso voy a seleccionar primero las de abajo, aprieto L, y entonces si se fijarán, veremos que los contornos están establecidos, y de hecho podemos ver que parte de la cara de esta está pasándose acá. Voy a apretar U, y entonces donde dice Unwrap voy a darle en Unwrap, y entonces veremos que las caras se pasan de esta manera. Voy a escalar seleccionando todas mis caras, aprieto S y lo voy a colocar en algún punto cualquiera de nuestro fondo blanco de esta manera. Ya tendría entonces mi espacio blanco totalmente limpio. Vamos ahora a hacer lo mismo con la parte de adentro, seleccionando cualquier cara, aprieto L, aprieto U, Unwrap, y entonces seleccionando todas mis caras de esta manera, selecciono todas estas de este lado y aprieto cualquier lado. Por ejemplo, procuren siempre dejarlo un poquito separado del otro contorno para que así no se enreden bastante, ¿no? Una vez que ya tengamos ya definido lo que es la parte de abajo y lo que es la parte de arriba, que no quiero que tenga nada, voy ahora a darle orden a la parte que más me importa, que es la parte de los laterales. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar, algunos seleccionarían todas las caras como estoy viendo de este lado, y si aprieto U en Unwrap, entonces lo que haría sería que solo seleccionaría todas mis caras, y en base a eso iría entonces colocándolo más o menos en el centro, apretando X de esta manera, aprieto R 90 grados, R 90 grados, y solo sería cuestión de establecerlo más o menos de esta forma, ¿ok? Podremos ver que en efecto el contorno sí se establece alrededor de mi envase, pero este paso a veces me molesta un poco porque básicamente yo solo quiero que uno de los lados de la cara se represente sobre el logotipo, y del otro lado pues bueno, quiero que no tenga nada. Ojo, esto solamente es cuando ustedes lo necesitan de esta manera. Voy a apretar solamente el lado de atrás, la parte de acá, aprieto U para Unwrap, y seleccionando todas mis caras de este lado, aprieto S y lo voy a pasar en un área en blanco de esta manera. Voy a cambiar mi cara de este lado, selecciono todos los contornos de este lado,
aprieto U, Unwrap, y veremos que bueno, que está como de lado, ¿no? De esta manera. Para esto solamente hay que ir nada más apretando R para rotar. Por ejemplo, ven que en la parte superior de este lado salen como los grados, ¿no? Menos 100 grados, menos 80 grados. Bueno, yo voy a apretar un ángulo de 90 grados para que quede de esta manera. Y entonces voy a apretar escala para que el logo esté un poquito más escalado en el centro de mi envase. Y aprieto Tab y salgo de mi modo edición. Y en efecto ya tengo entonces mi logotipo plasmado en la superficie de mi envase. No lo tenemos ni abajo, ni dentro del envase, ni en la parte de atrás, lo tengo adelante. Ok, entonces una vez que ya tengamos nuestro envase modelado con su color, voy a enseñarles algunos principios de cómo crearle rugosidad para no tener que crear un archivo independiente o imágenes por separado para crearle rugosidad, desplazamiento o valores metálicos o normales. Lo que voy a hacer es que voy a apretar Control T con el nodo de Wrangler activado de esta manera, seleccionando, dejando esto en conexión de vectores a Vs. Voy entonces a dividir o más bien duplicar este nodo apretando Shift D de esta manera. Y entonces una vez que tengamos entonces este elemento duplicado, voy a conectar esto de color a roughness y de vector a vector de esta manera. Y veremos que bueno, ya nuestra rugosidad se está plasmando. Recuerden que los valores en negro son ausencia del valor de material y el valor en tonos blancos pues bueno, es la permanencia de esa rugosidad o en todo caso de ese material. Bueno, podemos ver que en efecto los negros están funcionando como una especie de superficie refractante. Pero digamos que por ejemplo yo no quiero que sea así, quiero que sea al revés. Podemos hacer lo siguiente, podemos utilizar un nodo de invert, de invertir color de esta manera, seleccionando de este lado, y ahora podemos ver que se invierten los tonos, ¿no? Ahora podemos ver que lo que es la parte negra, en este caso, es la parte que está más opaca y la parte blanca, pues bueno, pasa a ser la parte más pulida, ¿ok? De esta manera, si yo aprieto Control Shift y clic izquierdo en Invert Color para establecer el color, veremos que los negros aquí se invierten. Ahora el negro está en el espacio blanco y el blanco está en el espacio negro. Bien, y aquí podemos reducir el factor y podemos ver que en efecto se invierte cuando lo dejo así. Voy a apretar clic, Shift y clic izquierdo sobre mi material principal. Y una vez que tengamos ya esta dinámica comprendida, también podemos hacer algunos otros truquitos. Por ejemplo, si yo quiero que este logotipo parezca que está sobresaliendo un poco sobre mi taza, como si fuera una calcomanía, lo que voy a hacer es que voy a duplicar mi capa de logo nuevamente, conecto de vector a vector, y aquí voy a crear un nodo, un nuevo nodo, que se va a llamar Bump de este lado. Pongo de normal a normal y de color a height. Recuerden, height vendría siendo como altura, ¿no? En inglés, altura. Y veremos que, bueno, tenemos esta especie de efecto, ¿no? Pareciera que el logotipo está, bueno, en vez de estar hacia afuera, está hacia adentro, ¿no? Como si lo hubieran biselado, ¿no? Y si hacemos un zoom, veremos que tenemos estos degradados en que nos están molestando, por lo menos a mí me molesta bastante. Y esto ocurre porque obviamente la imagen naturalmente no es un mapa de normales, sino que es una imagen pasada a un relieve. Para controlar esto vamos a hacer lo siguiente. Yo en mi caso voy a pasar esto un poquito hacia este lado. Desplazo el nodo de Bump y voy a crear un nodo de Color Ramp. Y lo paso en medio de Logo y Bump de este lado. Y una vez que tengamos ya nuestro nodo conectado, será cuestión nada más de pasar un poquito estos valores a blanco y estos valores a negro un poquito hacia adentro, de esta manera. Y ahora sí ya tendríamos un pulido mucho más fino y sin esos detalles tan extraños. Y si se fijan, podemos ver en efecto que pareciera como si estuviera opalizado o biselado, ¿no? Con un borde nítido. Si yo quiero invertir ese borde y que parezca que va hacia afuera, pues solo será cuestión nada más de colocar un nodo de invert. Voy a duplicar mi nodo de invert de este lado y ahora veremos que bueno, ya tengo mi logo como si estuviera hacia afuera, de esta manera.
Y bueno, una vez que ya tengamos ya esto comprendido de forma básica, voy a hacerlo en un material de cristal. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar este material dando en este número que dice display number, ¿ok? Y una vez que ya tenga mi material copiado, voy a borrar este nodo y voy a colocar un nodo de glass de este lado, así. Ok, de esta manera. Voy entonces a darle la opción de color, le voy a quitar este valor y quiero que solamente esté los valores de rugosidad y los valores de desplazamiento. Voy a darle esto a roughness. Veremos que en efecto la rugosidad solo se pasa al logotipo y de bump a normal de esta forma. No era necesario crear un nodo de glass, pero lo hago principalmente para que ustedes vean que el nodo de glass también tiene un uso muy importante. Si yo quiero cambiarle en color o si quiero ver cómo derivo ese color a otros tonos, pues puedo hacerlo con este nodo. Si no, también puedo hacerlo con el modo de príncipes, nada más creándole un valor en rugosidad y entonces ustedes jugando un poquito con lo que es el color. Por ejemplo, aquí veo que el logo queda negro y en el otro en opción queda blanco, pues solo será cuestión de crear un nodo de color ramp de este lado. Ok, entonces hago un flip de esta manera y veremos que bueno, que mi material pasa de ser un blanco a ser un negro, porque estoy cambiando obviamente los tonos, ¿no? De esta manera. Pero ustedes pueden ir jugando un poquito con los colores igualmente con la transmisión como estamos haciendo en el otro material. Ok, entonces una vez que ya tengamos ya este principio casi culminado, nada más sería cuestión de crear pues bueno el escenario, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que le voy a colocarle un cubo, aprieto tab GZ1 y entonces lo establezco así más o menos de este tamaño. Voy a edición y borro todos estos elementos y le creo pues obviamente un borde de esta manera, aprieto un shape smooth y le crearíamos un par de luces, ¿no? Para que entonces ya tenga una funcionalidad. Voy a crear una luz superior. Ok, duplico esa luz hacia este lado, menos 90, y lo escalo en el eje de Z y voy a hacer lo mismo de este lado, así más o menos. Ok, voy a cambiar esto a un motor de render de cycles y veremos que tenemos pues bueno renderizado de esta manera nuestro nodo, ¿no? Veremos que esto, si estaba en blanco, esto lo voy a cambiar, lo voy a pasar a negros. Esto también, este fondo lo voy a dejar en un tono en negro. Ok, de esta forma. Y aquí crearemos un nuevo color, un nuevo material, aplicando tonos un poquito más grises de esta forma. Ya tendríamos entonces ya nuestro elemento ya funcional de esta manera. Obviamente ustedes tienen que rotarlo un poquito para que se vea nuestro logotipo de esta forma. Ok, aquí entonces podemos dar un poquito, jugar un poquito con la saturación, quitarle transmission y veremos entonces que tenemos nuestro logo de este lado, color erase. Ok, y listo, ya tendríamos entonces nuestro elemento finalizado. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna consulta, déjenlo en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente.